Bueno chicos, buenas noches. Quería hacerles un video de mitosis para más o menos cerrar el tema y así arrancamos con el tema de meiosis. Bueno, como todos han visto, la mitosis es un proceso de duplicación de células donde las células somáticas en organismos eucariotas pluricelulares se duplican para formar nuevas células exactamente iguales. Si yo me voy a un esquema que está acá, la mitosis sirve para que una célula somática, las células somáticas del cuerpo decimos en los seres humanos que tiene 46 cromosomas, es decir, que una célula de 46 cromosomas empiece el proceso de mitosis y termine formando dos células con 46 cromosomas cada uno exactamente iguales. En la próxima clase, la semana que viene no la otra, porque la semana que viene no la vamos a dejar libre por la institución para que las profes nos pongamos al día a corregir y además para que ustedes se pongan al día para entregar los trabajos. Entonces la semana que viene, no, la próxima, vamos a ver este proceso que se llama meiosis, que es la fabricación con una célula somática del cuerpo de 2N, es decir, 23 pares de cromosomas, hacemos meiosis 1, obtenemos dos células con un número cromosomático y volvemos a hacer la división meiosis 2 y después al final del producto vamos a tener 4 células sexuales o gametas. Entonces, en resumen, la meiosis sirve para fabricar células sexuales o gametas y la mitosis sirve para fabricar células somáticas del cuerpo. Entonces, las somáticas, por ejemplo, sirven para reparación de tejidos, crecimiento y desarrollo. En cambio, la meiosis solo sirve para fabricar la espermatogénesis, es decir, la fabricación de espermatozoides, o la gametogénesis o la ovogénesis, que es la fabricación de óvulos en la mujer. Los hombres tienen espermatozoides, fabrican espermatozoides, y las mujeres nacen ya con óvulos fabricados y los maduran en su ciclo menstrual. Entonces, resumiendo, la mitosis va a producir dos células exactamente iguales, en cambio la meiosis va a producir 4 células totalmente distintas con la mitad de cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Bueno, si yo me voy a los cromosomas voy a encontrar, a ver si encuentro un cromosoma por acá, voy a encontrar que un cromosoma, yo tenía un lindo cromosoma por acá, un cromosoma, a ver si lo tengo acá, bueno, no aparece, pero lo buscamos. Bueno, un cromosoma es esto, este dibujito que tengo acá. Un cromosoma es el ADN concentrado, enrollado, comprimido, que el ADN, ustedes saben que el ADN cumple varias funciones dentro de las células, el que lleva toda la información. Entonces, cuando hablamos de cromosomas, estamos hablando que el ADN está junto, comprimido, y está unido a un centro que se llama centrómero. Centrómero, perdón. Y cada patita de los cromosomas, esta patita que está acá, es igual a esta patita en el sentido que las dos contienen información para la síntesis de proteína o para la fabricación de ciertos productos de la célula. Por eso que estas dos tienen la misma información, codifican los mismos códigos, se les llaman cromátidas o cromátides hermanas. Estos 4 puntos que salen del centrómero de un cromosoma le llamamos brazos. En algunos cromosomas el centrómero se coloca más arriba, por lo tanto fabrica o produce brazos más cortos arriba, ¿no? Bueno, esto que ven acá se llama cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Un cariotipo es la cantidad de cromosomas que existen en el núcleo de una célula somática de algún organismo. Por ejemplo, en el ser humano, todas las células del ser humano, vamos a dibujarla, todas las células del ser humano en su núcleo tiene 46 cromosomas. Es decir, 23 heredado de su papá y 23 de su mamá. Es por eso que nosotros
23 más 23 de su mamá. Es por eso que las células de nuestro cuerpo nosotros le decimos que tienen 23 pares de cromosomas. ¿Mm? ¿Por qué son pares? Porque si yo analizo el cromosoma de mi papá y el cromosoma de mi mamá, el cromosoma, por ejemplo, 1 heredado de mi mamá y el cromosoma 1 heredado de mi papá, voy a encontrar que los dos tienen el mismo código de codificación del ADN en la misma zona y en el mismo lugar. Por lo tanto, digo que son iguales. ¿Mm? Entonces, si yo me voy, vamos a por acá, si yo me voy a analizar un cariotipo de un ser humano, voy a encontrar esta similitud. Esto. Voy a encontrar que, vieron que se parecen como cruces, por eso los dibujamos como cruces, pero son en realidad un par de la mamá y otro par del papá. Este es un cromosoma par 1, este es el cromosoma 2, este es el cromosoma par 3, este es el 4, 5, 6. Y vamos a llegar a tener 23 pares de cromosomas. El par más complicado, digamos, el par que no es igual, es el par 18, que es el par sexual, donde el par sexual identifica a la mujer y identifica al hombre. Si yo en el par sexual encuentro una X como acá y una Y, puedo saber, si yo pinto la célula y encuentro en una célula este cariotipo, una X en una Y, puedo identificar que este cariotipo o esta célula que yo estoy mirando en el microscopio pertenece a un varón. En cambio, si yo encuentro dos X, voy a poder identificar que esta célula en el par 18, que es el par sexual, es de una mujer. ¿Entendido? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos meiosis. Si yo quiero mirar cómo se ve una célula, miren, así se ve una célula cuando está en proceso de mitosis. Miren, estos son varias células, miren qué precioso que se ve, que nosotros los bioquímicos en el laboratorio las teñimos y las observamos en el microscopio. Cada una de estas células, ustedes miren qué fabuloso. Por ejemplo, esta célula que tengo acá tengo los cromosomas concentrados, están haciendo un proceso donde están atrayéndose para distintos polos. Esta es una sola célula. Y si uno lo analiza, cuando se separan los cromosomas, es en la etapa de la mitosis de la anafase. Fíjense en acá. En cambio acá se ponen todos en una meta en el medio. Esta es otra célula, ¿ven? Acá se ve el límite de la membrana plasmática. Recuerden que en algunos procesos de la mitosis desaparece la membrana nuclear. Y fíjense que todas se ponen en el plano del medio. Por lo tanto, yo ya sé que en esta célula que yo la teñí, que la miro en el microscopio, está en etapa de metafase. Miren acá qué fabuloso. Acá encuentro una célula, acá, miren, está bien delimitada, ¿sí? Donde veo en el núcleo que se está formando la membrana nuclear y veo el cromosoma todo revuelto, así chicloso, todo laxo. Y no puedo lograr ver estos bastones bien definidos del ADN. Acá el ADN está suelto, entonces está en forma laxa. Por lo tanto, yo puedo decir que este tipo de célula están entrando en etapa de interfase. ¿Que se acuerdan cuál es la interfase? De duplicación. Bien. Dicho esto, vamos a lo más importante de la mitosis. Bien. Quiero que tengan en cuenta esto claro. Si yo, vamos a ver si puedo apuntar un poquito más para arriba. Ahí está. Esta es la cantidad de cromosomas en las células somáticas que tienen cada especie que se observa en el dibujo. Por ejemplo, el gato tiene 38 cromosomas. Es decir, que el gato tiene 19 pares de cromosomas. Es decir, 19 heredados de su mamá y 19 heredados de su papá en cada célula de su cuerpo. Excepto, sabemos que en las sexuales del gato, si es macho, en los espermatozoides va a tener la mitad. Y si es hembra, los óvulos del gato va a tener la mitad. Bueno, en el hombre, fíjense, tiene 46. En una ballena tiene 44. En un perro tiene 78. En un ratón 42. En una vaca 50. En una cebolla 16. En un tomate 24. En una arveja 14.
en un jacinto 8, en un maíz 20 y en un poroto 22. Bueno, ¿y esto por qué? Para despejar dudas a todos los alumnos, es que es imposible que un espermatozoide de un ser humano se junte o se combine con un óvulo de una ballena femenina. ¿Por qué? Porque si un espermatozoide de un ser humano tiene la mitad de cromosoma, en este caso 23, y lo uno con un óvulo de una ballena, que en este caso, si yo sé que en este dibujito me dice que tiene 44 subcélulas somáticas, por lo tanto va a tener 22 las células sexuales. Si yo uno los 23 del hombre y 22 de la ballena, no voy a conseguir ningún ser humano. ¿Por qué? Porque no coinciden los pares de cromosomas para formar un ser humano o una ballena, o la mitad de una ballena o la mitad de un ser humano. Por eso la naturaleza es tan sabia. Por eso es que si una vaca se junta con, qué sé yo, con un perro y mantienen y se juntan los espermatozoides y los óvulos, no van a llegar a destino, no van a crear ningún ser vivo. ¿Por qué? Porque tenemos que la vaca tiene 50 cromosomas, es decir, 25 en sus pares sexuales, 25 cromosomas en sus células sexuales, y el perro tiene, vieron que acá dice 78, sería 35, 39 cromosomas en sus células sexuales. Entonces, 39 cromosomas en una célula sexual unidos con 25 no van a formar ningún par de cromosomas, ninguna especie en sí. Por eso, esto es fabuloso entenderlo, porque la naturaleza es tan sabia que no permite que haya entrecruzamiento entre las distintas especies, porque cada especie o organismo o vegetal tiene un par de cromosomas únicos, ¿sí? Únicos que los distinguen de su especie. Y cada cromosoma, depende de la ubicación, codifica cosas distintas. El choclo para hacer las funciones de las células del choclo, el hombre para hacer las funciones de sus células eucariotas pluricelulares. Esto para que quede claro. Bien, ahora vamos a lo más importante, que era identificar un cromosoma. Ya dijimos el aspecto de un cromosoma concentrado, comprimido dentro de una célula. Miren qué bonito que se ve acá. Esto es una foto de un microscopio electrónico. Acá tenemos todo el material genético comprimido. Bueno. Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta para la mitosis? A ver si encontramos el cromosoma. Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta para la mitosis? Lo más importante que tengo que tener en cuenta para la mitosis es que la mitosis se divide en dos grandes etapas. En algunos autores las dividen en dos grandes etapas. En otros autores las pone todas juntas. Nosotros las vamos a estudiar como lo hemos entendido. Como ustedes lo quieran entender también me da lo mismo, pero siempre que entiendan el mecanismo. Toda célula de nuestro cuerpo, toda célula, tenga la edad que yo tenga, toda célula, sea neurona o la que sea de nuestro cuerpo, excepto las sexuales, todas células hacen mitosis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos perdiendo células a diario, se ponen viejitas, se gastan mucho, se desintegran, se pierden, se mueren y aparecen células nuevas. Si no sucede esto, nosotros no podríamos reconstituir nuestra piel, no podríamos reconstituir nuestros hígados o otros órganos que se van deteriorando con el tiempo, con el funcionamiento, ¿sí? O por ejemplo, si yo tuviera una herida y si yo no tengo otras células que me cubran esa herida de la piel que se hizo, ¿qué pasaría? Me moriría desangrada. Entonces, por eso existe este proceso en organismos pluricelulares eucariotas que se llama mitosis, que es la fabricación de muchas células dependiendo de cada tejido. Es decir, que el tejido de la piel va a fabricar células de la piel, que el tejido de los músculos va a fabricar células de los músculos y así sucesivamente. Obviamente que con el paso del tiempo, el ADN de cada célula se va volviendo viejito, va perdiendo información en sus extremos, va perdiendo información acá, va perdiendo información acá, y eso le llamamos un proceso de oxidación del ADN, es decir, que entra en contacto con el oxígeno y se van perdiendo extremos del ADN. Y eso hace que cuando uno pierde extremos de sus células, de la información genética, se vuelvan viejitas las células.
Y además el metabolismo celular de una persona adulta es distinto al metabolismo celular de un niño o un adolescente que está en pleno crecimiento. Es decir, que ustedes en esta etapa les va a crecer mucho más rápido las células de su cuerpo. En cambio, a nosotros, los más adultos, como mi edad, que tengo 40 y pico, mi metabolismo celular es más lento que en la etapa de ustedes. Imagínense en un viejito de 80, 90, el metabolismo es muy ocioso, lento en esa etapa. Bien, entonces, fíjense que la mitosis dijimos que se divide en dos grandes etapas, o la podemos poner toda junta, que es un proceso acá. Miren, es un proceso de etapas y de fases. La mitosis, para entrar a la etapa más importante, que es la fabricación o duplicación del ADN y todo su material, tiene que hacer una serie de pasos. La etapa que se llama interfase, que es la que está acá arriba, ¿vieron? Interfase. Es la etapa más importante de la mitosis. A ver, vamos a ver si la encuentro por acá, porque yo la había visto re bonita recién. Bien. Acá no se ve tanto, pero vamos a ver. Bueno, vamos a buscarla por acá. La fase interfase es la etapa más bonita, porque en realidad lo que hace esta etapa es duplicar todo el material que tiene la célula. Es decir, que si tiene, supónganse, 50 mitocondrias, va a ser 100. Si tiene 2 aparatos de Golgi, va a ser 4 aparatos de Golgi. Todo lo que tenga la célula original, la célula madre, se va a duplicar en 2. Y por ende, lo más importante para que la célula, cuando se transforme en 2 células hijas y hagan todo el proceso celular, lo más importante que tiene que duplicar en esta etapa es el ADN. Por eso, la interfase de la mitosis tiene 3 etapas. ¿Y por qué tiene 3 etapas? Que la vamos a poner acá, miren. Acá está. Vamos a ver este que está bonito también. Vamos a hacerlo así. Tiene 3 etapas. Si yo lo miro, miren. Tiene una etapa entrando en mitosis, tiene una etapa fase G, que se le llama fase G1, y tiene una etapa fase S y una fase G2. Bien, estas 3 etapas son fundamentales, pero también son necesarias para la vida de la célula. Hay células como por ejemplo las neuronas, no sé si ustedes lo han sentido nombrar, que no se regeneran todos los días o que se regeneran muy lentamente. Esas neuronas entran en fase G, que sería la fase más importante de la interfase, donde digamos que se produce todo los requerimientos de la célula, como el trabajo del metabolismo celular, la producción de energía, la producción de proteínas, todo lo que hace una célula adentro para sobrevivir. Bueno, y cuando entran en la fase S, es donde se duplica el ADN, que es la etapa más importante, porque cuando yo voy a entrar en la fase S y observar en mi microscopio, lo que voy a observar en el núcleo de la célula es todo un ADN revuelto. A ver si lo podemos observar en la que estábamos viendo recién, que estaba buena. A ver. Bueno, lo podemos observar acá. Miren. En estas láminas de células teñidas. Bueno, por ejemplo, yo acá en esta etapa, vieron que se ve, esta es la membrana plasmática de una célula vegetal, porque como es cuadrada, ya sé que es una célula vegetal. Esta es la membrana nuclear, no sé si la pueden observar, la vamos a agrandar. Sí, la vamos a agrandar para que se vea. Vamos a tomar este como referencia. Esta es la membrana nuclear. Y cuando yo no puedo identificar acá dentro de la membrana nuclear los bastones como acá del ADN, yo ya sé que esta etapa es la etapa más importante porque la célula se está hinchando, se está inflamando para duplicarse todas sus organelas que están acá. ¿Vieron? Acá está la vacuola, miren qué gigante. Se está duplicando todas sus organelas internas y también se está duplicando su ADN.
Por ende, cuando se duplica el ADN de una célula, tiene que abrirse las hebras para poder duplicarse. Bien. Dicho esto, cuando yo miro en el microscopio a esta célula, lo que voy a ver acá es un revoltijo de tiras, todas revueltas y desarmadas. Es como cuando yo meto los fideos largos en la olla y los veo todos sueltos. Por lo tanto, en esta etapa el ADN no se llama cromosoma porque no está enrolladito, se llama un ADN desenrollado. ¿Y cómo se llama un ADN desenrollado? Se llama forma laxa o forma de cromatina. ¿Sí? Entonces, en la interfase, cuando yo voy a dibujar la interfase, lo que tengo que dibujar es una célula un poquito más grande, donde se está duplicando todo, donde entra en la fase G1 y la S, que es la duplicación del ADN, y el medio lo voy a dibujar con un montón de cromosomas abiertos en forma de fideos sueltos, y le voy a poner que se llaman cromatinas. En esta etapa también aparece en las células eucariotas animales, no en las vegetales, aparecen dos estructuras muy importantes para la duplicación de la mitosis que se llaman centriolos. Bien, bueno, vamos acá estamos. Entonces, si yo observo esta etapa, cuando paso la fase G, que es la fase metabólica celular, y entro a la fase S, donde se va a duplicar el ADN, ya entramos a la última fase que se llama fase G2, que es el inicio de la primera etapa de la mitosis, que la mitosis consta de sus propias etapas. Bueno, porque yo le decía que algunos autores consideran esta etapa integrada en la interfase dentro de la mitosis o la interfase fuera de la mitosis y la mitosis propiamente dicha con sus pasos. Porque hay células que se quedan atascadas en la fase G1 y dejan de hacer este proceso de duplicación y no entran en mitosis. Estas células generalmente son las células de las neuronas. Como las neuronas tienen un regeneramiento, una duplicación tan lenta, muy lenta y también dependiendo de la edad, se quedan estancadas en la fase G. Y duran un montón las neuronas. Y por ahí es muy difícil que una neurona haga este proceso de mitosis de fabricar más neuronas. Es por eso cuando nosotros nos pegamos en la cabeza o tenemos un golpe en la columna, perdemos movilidad. Es muy difícil volver a recuperar esa movilidad por el hecho de que las neuronas son muy lentas en la fabricación y producción de mitosis. No lo hacen cotidianamente y rápidamente, sino que se detienen en esta fase de la interfase, en la fase G1 de la primera etapa. Y no llegan a duplicar su núcleo ni a transformar dos células hijas exactamente iguales. Bien, entendido esto, vamos a sacar esto para no confundirnos. Bien, entendido esto, las etapas. Vamos a ir por acá. ¿A dónde estaban las etapas? Acá. Entonces, entendido esto, las etapas de la mitosis, depende del autor, como dije, pueden ser divididas en interfase, profase, metafase, anafase, telofase y el proceso de citocinesis que divide la célula en dos. Bien, nosotros ¿cómo vamos a estudiar? La vamos a estudiar como estamos viendo en el esquema. Vamos a estudiar que cada célula que entra en mitosis primero necesita la etapa de la interfase sí o sí para duplicar su ADN y después va a pasar por las etapas más importantes para poder dividirse en dos y tener dos células exactamente iguales hijas. Bien. Entonces, vamos a buscar una mitosis que se vea más bonita. Así explicamos. Así explicamos las etapas de cada una. Bueno, ya expliqué por completo la etapa de la interfase. Lo que vamos a explicar ahora son las otras etapas. Las otras etapas que continúan a la mitosis, que sería la primera después de la interfase, la que viene es la profase. La observamos en el microscopio. A ver si vamos a ver imágenes. Bien. Vamos a ver una que esté buena. Esta.
Miren qué buena que está esta. Bueno, ahí está. Fíjense, cuando yo tengo que dibujar la primera fase que se llama interfase, que es esta que está acá arriba, en esta interfase yo voy a encontrar que la membrana plasmática de las células sigue estando, que la membrana nuclear se empieza a abrir, que el ADN que está dentro está en forma, como dijimos, laxa o en forma de cromatina, está revuelto, no forma estos bastoncitos que están acá, porque acuérdense que se está duplicando, se está copiando, y aparecen dos pares de estructura que se llaman centriolos en la punta de la célula, ¿sí? Recuerden que los centriolos solo lo tienen las células eucariotas animal. Las células vegetal no aparecen, pero sí hacen un proceso parecido. Bueno, en cambio, cuando entramos en profase, ya los centriolos se van cada uno al polo opuesto de la célula. La membrana nuclear ya se está totalmente desapareciendo y aparece el ADN que estaba acá en forma laxa, en forma de cromatina, aparece enrollado, comprimido o enroscado, o también le podemos llamar en forma de cromosomas, de bastones, ¿vieron? Como acá se duplicó, acá tengo el doble. Es decir, que si esto fuera una célula animal, por ejemplo, un ser humano, y dijimos que el ser humano en las células somáticas tienen 46 cromosomas, acá cuando ya estén duplicados me va a aparecer 92 cromosomas. ¿Entendido? Lo que pasa es que nosotros, para hacerlo más didáctico, dibujamos menos cantidad de cromosomas. Bien. En la etapa de la profase lo más importante es esto, que desaparece la envoltura nuclear, aparecen los cromosomas comprimidos, o sea, aparece el ADN comprimido, enrollado, enroscado, y los centriolos se van al extremo de la célula. Una vez que se posicionaron los centriolos en los polos de la célula, aparece la etapa más importante que se llama metafase. La metafase, los cromosomas se ponen en el plano medio de la célula, en el plano ecuatorial, y aparecen como unos rayos así electrónicos, como eléctricos, perdón, que se unen desde estos centriolos al centrómero de cada cromosoma de ADN. Es decir, cuando decimos centrómero es la unión de cada par de cromosoma duplicado en el centrómero del ADN. Bien, estos rayos que ustedes ven ahí van a unirse, ¿sí? Y lo que van a hacer en la etapa siguiente, que se llama anafase, que yo les dije que buscara la definición de tracción, es en esta etapa esos rayos que se llaman uso mitótico o uso cromosomático, con H este uso, van a cortar el centrómero de cada cromosoma y van a traccionar, es decir, van a tirar de cada hebra de cada cromatina al extremo opuesto de la célula, al polo opuesto, ¿sí? De un lado y del otro. Bien. Entonces, en la etapa siguiente, lo que va a suceder es que aparece de nuevo la envoltura nuclear de a poco, los cromosomas se meten adentro del núcleo, a cada célula hija, se empieza a invaginar, a doblar, ven acá, la membrana plasmática de la célula, y los centriolos van a desaparecer y se van a ir. Después, una vez que aparecen los centriolos, que se desaparecen los centriolos, aparece un proceso que se llama citocinesis, que es el proceso de corte, de estrangulación de la célula. Y va a cortar esta célula en la mitad y va a dejar a cada una la misma cantidad de material genético y de organelas de la célula madre. Es decir, que esta célula mamá se sacrificó, se duplicó, hizo todo este proceso para transformarse en dos células hijas exactamente iguales. ¿Entendido? Espero que les haya servido cada paso de cada etapa. Lo importante es que vayan incorporando los conocimientos, porque van a ver que en meiosis este proceso, que es la fabricación de células sexuales, este proceso lo hace doble. O sea, que vuelve otra vez a interfase, vuelve otra vez a profase. Entonces vamos a tener la meiosis 1 y la meiosis 2. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Les mando un beso gigante. Recuerden que la semana que viene tienen tiempo para ponerse al día con los trabajos prácticos y consultas.
No voy a subir trabajos prácticos, lo único que me voy a dedicar a corregir, que tengo mucho para corregir. Les mando un cariño gigante y espero que les guste el video. Chau, chau.